Buenas noches, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 45. El día de hoy tenemos a un invitado de honor, es uno de los exponentes más grandes de YouTube México en cuanto al tema del terror, y él es Tristan Terror. El día de hoy vamos a estar hablando de diversas cuestiones, desde sus orígenes, gustos en cuanto al mundo del terror, además de, claro, las preguntas que ustedes nos mandaron, y para concluir muchas anécdotas paranormales que les helarán la sangre. Si estás escuchando esto es porque estás viendo el estreno de YouTube de nuestro primer podcast en video. A pesar de que llevamos ya 45 episodios, pues nosotros en un principio nacemos como un podcast solo en audio. Así que me es muy grato presentarles el estreno de este primer podcast en video con un gran invitado como les están de Tristan Terror. Y antes de empezar y dejarles nuestras redes, les diré que poco a poco van a ir viendo una mejora en todas estas grabaciones ya de video del podcast. Incluso como una sorpresa, esperen la próxima semana un episodio con Oxlack en donde igual estaremos hablando de muchas cuestiones paranormales y muchas cosas más. No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales, ya sabes que nos puedes encontrar en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, además de Instagram como El Baúl del Miedo Oficial, Facebook como El Baúl del Miedo y todas las plataformas de podcast también como El Baúl del Miedo. Estamos en Spotify, Apple Podcast, etc. No olvides que si te gusta este contenido puedes apoyarnos en nuestro Ko-Fi que va a encontrarse aquí en la descripción, y si te quieres enterar de muchos spoilers y cosas de los capítulos que se vienen, pues no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Antes de comenzar, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 45 del Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos un gran invitado con nosotros, uno de los referentes más grandes de YouTube México, que es el buen Tristan Terror. ¿Cómo estás, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Perfecto, pues es un honor tenerte aquí. La verdad que es muy grato que hayas aceptado la invitación para compartir un poco de tu tiempo con nosotros aquí en el Baúl del Miedo. Para empezar, quiero saber, porque mucha gente estuvo preguntando precisamente cómo está el rollo del problema que tuviste en YouTube y si ya se solucionó. Bueno, estamos, ahora sí que llevando la denuncia ante las autoridades y todo eso. Entonces, pues es un proceso medio largo, pero Sí. YouTube ya solucionó ahora sí que ese rollo y ya estamos dándole ahora sí normal al canal, como antes. Perfecto, sí, porque mucha gente como que se quedó con esa dudita, ¿no? De que si estás todavía con estos rollos o no, pero lo bueno que ya sabemos y está confirmado que Tristan regresó. Y bueno, Sí, el sí, día sí. de hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar acerca de las investigaciones y los investigadores paranormales, un poco de todo acerca de tu canal, de cómo empezaste. Y también vamos a finalizar con muchas anécdotas aterradoras que espero que les gusten a todos. Para empezar, Tristan, ¿cuál fue tu referencia o tu inspiración para empezar a hacer tu canal? Pues desde chico siempre me ha gustado todo lo relacionado al terror, las historias de terror, las películas, los videos, esos viejos que se transmitían, bueno, más bien que se compartían mediante el Bluetooth y el infrarrojo. Los O 3GP, sea, ¿no? siempre me ha gustado, ¿cómo? Los que eran 3GP, ¿no? Ajá, exactamente, punto 3GP. Y siempre me ha llamado la atención todo esto del misterio, también los investigadores paranormales, como dices, que era antes de internet, pues era lo que teníamos alcance, ¿no? Para estar como que en contacto con ese mundo de lo paranormal. Y siempre me llamó mucho la atención todo eso. Y, y ya como más o menos como en el 2016, cuando entré a la prepa, me llamó mucho la atención como que narrar historias y todo eso. Tus relatos de la noche empezó más o menos como en esos años. Y como fue evolucionando su canal creo que se llama Uriel el Chico de Relatos de la Noche, Ajá. fue Sí, sí, como es que Uriel. llamándome más la atención todo este mundo de YouTube. Y bueno, también por Dross también fue una inspiración. Entonces, yo digo que ellos dos fueron como que las inspiraciones para crear mi canal.
y hacer comenzar a hacer videos, ¿no? Creo que esos fueron mis referentes y también como que mi inspiración para crear como mi forma de narrar y la forma en como me expreso en los videos, ¿no? Más o Sí, menos sí, ellos sí. fueron como mis inspiraciones. Y así comencé a hacer videos en el 2018, pero primeramente no iban a ser de terror, iban a ser como de datos curiosos, De así tops, como ¿no? Y de, todo eso. como de tops. Entonces, pero vi que no sé, como que no me llenaba, no me, como que no me satisfacían esos videos. Y toqué una historia del metro, era como una tipo creepypasta que yo hice. Y Y la pegó. escribí, la grabé y no pegó, no llegó a muchos usuarios. De hecho, ahorita está en privada esa historia, pero sí me gustó mucho, o sea, así como que dije, bueno, como que soy de aquí. Y sí me gustó mucho narrarla, editarla y todo eso, y quedó bien. Entonces empecé a hacer puros videos de terror desde más o menos como de septiembre del 2018. Y sí, hasta la Que fecha, pues ya, le sigo dando a los videos de terror. Es que realmente yo creo que es un proceso, ¿no? En el que vas encontrando como tu estilo y hasta que llegas precisamente a ese estilo que yo creo que ya todos conocemos, por ejemplo, la cuestión de los icebergs, tu forma de narrar, que ya es como que tú lo escuchas y dices, ese están. O sea, como que luego ya la gente identifica tu forma, tu estilo con los videos que haces y yo creo que eso está muy bueno. ¿Qué recomendación le darías a los youtubers que van empezando, sobre todo a quienes nos gusta este tema paranormal? ¿Qué recomendación les darías para empezar sus canales? O quizás no sus canales, sino en ejemplo, un podcast también puede ser. Pues yo les diría que se fueran constantes y que a lo mejor si no ven resultados al principio, porque sobresalir está muy difícil, o sea, uno empieza a subir videos y llegar a las 100 vistas es algo pues magnífico, ¿no? A las Sí. 1000 pues ya es algo que te llena un buen porque pues sabemos que pues no recibimos apoyo de nada al principio, ni, bueno, a lo mejor hay youtubers que sí los apoya a otro canal o que pues tienen la posibilidad de promocionarse mediante anuncios en la plataforma y todo eso, Ujú. pero pues la mayoría pues simplemente somos personas que nos gusta esto y empezamos desde cero, entonces yo les diría que sí, eh, pues sean, sean persistentes. Si les gusta, pues poco a poco van a encontrar su manera de hacer las cosas. Y está bien que nos tardemos como al momento de crecer, o sea, si crecemos muy rápido siendo pequeños, como que yo digo que no es bueno, no es recomendable, porque pues muchos no, a lo mejor no tienen buena voz, la desarrollan Poco a mediante el poco. paso del tiempo, ajá, también la edición a lo mejor no es tan buena, entonces es como un proceso. Y sí es bueno ese proceso, es muy necesario para que ya al año, por decir, de estar editando videos, ya Ujú. tu edición ya sea muy digerible, tu narración igual, y es bueno pasar por ese proceso, aunque sea un poco tardado. Entonces sí les diría que fueran persistentes y que no se dejen vencer, porque al principio pues sí es difícil sobresalir. Perfecto. Ahora hablemos un poco de los icebergs. ¿Cómo es que, porque pues todos sabemos que aparte de todas las cuestiones del metro y esas cosas que han pegado bastante, de los icebergs, como que empezó mucho esta popularidad que ahora tienes, que eres un gran referente de YouTube. ¿De dónde nacieron? ¿Por qué decidiste empezar a hacerlos? Porque pues me parece que en YouTube de Estados Unidos pues ya empezaba como esa ola, pero ¿cómo es Sí, que los traes acá? pues ya había varios youtubers que ya hacían icebergs, de hecho bastantes, pero había uno que hacía un colega mío que se llama Goyi de Proyecto Paranormal, hacía Sí, muchos icebergs sí, sí, sí. y, y eran buenos, o sea, sí llamaban mucho la atención. Yo sí me quedaba viendo muchos de sus videos. Y dije, pues voy a intentarlo y ya empecé a hacer icebergs. Solamente que como que yo he hecho los icebergs como diferentes, ¿no? A lo mejor dicen que no es la manera correcta de abordar un iceberg y creo que sí, pero pues así me gusta como hacerlos, porque a lo mejor agarro como 5 o 6 temas y hago una parte de un iceberg. Y pues muchos como que toman todo el iceberg y lo meten en un solo video, pero a lo mejor no profundizan tanto en un tema. Y eso es como que... Luego a mí no me gusta como que así
tocarlos tan superficialmente, porque creo que un solo tema en específico puede darte mucho información. Entonces por eso a veces los hago tan largos o los hago tan extensos, un iceberg con 4 partes o 5, para que quede más, pues más completo. Pero también abordarlos de una manera, pues, así en un solo video, pues sí, es mucho más digerible para el usuario. Entonces, pues sí, tomé los icebergs porque creo que era como una forma correcta para abordar ciertos temas de una manera, pues, entendible, ¿no? Y creo que entretenida también. Sí, porque siento que hasta cierto punto fue como una evolución de los datos curiosos, ¿no? Porque ahora los icebergs son como datos curiosos, pero más perturbadores, ¿no? Más ocultos. Ajá, sí, sí. Y ahora, ¿cuál? Porque yo creo que en esa parte tú me vas a entender, para todos los que creamos como contenido de terror, yo creo que sí te ha pasado que cuando estás editando tus videos o incluso haciendo las narraciones, incluso tú llegas a sentir miedo. ¿Cuál ha sido el iceberg o video que más miedo te ha causado al editar? No tanto al verlo, sino al momento de estar editando. Al momento de estar editando, creo que algunos de perros actuando como humanos. Sí, La primera parte estuvo muy, o sea, la historia estuvo muy, muy, muy fuerte. Y de hecho, la persona que me lo mandó fue como, a ver, léela, pero no te saques de onda o algo así. sí. Porque entonces como que desde que empecé a leerla, también como que me empecé a sugestionar un poquito. Y la leí completa y sí como que me dejó cierto escalofrío, cierto temor y dije, rayos, esta historia va a pegar bien, ¿no? Y también la historia del Cristo que camina en Semana Santa, creo que es una historia muy, muy aterradora. Igual cuando la empecé a narrar, dije, a lo mejor no es tan fuerte porque pues la premisa no son así, Sí, pues, tan sorprendente, ¿no? ajá, pero ya leerla y editarla sobre todo, pues sí me daba ciertos escalofríos, así como que decía, oh, rayos, ahorita regreso y me iba, me distraía un poco, salía a la calle y regresaba a editar porque sí me daba cierto temor. Pero pues eso creo que es un buen indicio de que la historia va a estar muy buena, le va a gustar a la gente también. Sí, Exactamente, de que yo te creo da, que es como nuestro sentido arácnido, ¿no? De los creadores de terror. creo que sí, sí, de que va a estar muy, muy bueno ese video. Y Pero sí, ahora, esas ajá, historias son las que me han como que sacado un poquito de onda al momento pues de leerlas y de redactarlas y ya después grabarlas. Ujú. perfecto. En cuanto al cine de terror, ¿tienes películas, directores favoritos? Mm, pues tengo cierta fascinación por las películas de metraje encontrado, Sí, así de found de fan footage. footage. Entonces mis preferidas son las de VHS. ¿Sí se llama VHS? Sí, 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 las sí, no, crónicas del miedo. buenísimas. Son muy buenas, muy inmersivas, creo yo. Entonces, como que hacen un buen papel para meterte en la trama. Y sí, esas son de mis preferidas. Yo creo que mi slasher favorito es Michael Myers. Sí. A pesar de que algunas películas sí como que recaen bastante, cuando hacen buenas películas de Michael, creo que sí llegan a ser muy, muy buenas. Y también la de Jeepers Creepers, la Sí. del demonio. Las primeras dos fueron muy, muy buenas también. Entonces, también la premisa era como que interesante, ¿no? Un monstruo que despierta cada 23 años y anda en la carretera como si fuera una persona normal, pero pues se come a la gente, ¿no? O sea, sí es como que Sí. perturbador. Y sobre todo esas carreteras de Estados Unidos, ¿no? Que están solitarias, como muy, muy de película de terror, ¿no? Ya lo tenemos como en la cabeza que en ese tipo de Sí, carreteras como que pueden llegar a suceder cosas. sí, como que cualquier tipo de cosas y nadie se entera de nada. Estás alejado de todo. Entonces como que sí, la premisa está muy bien, la de Jeepers Creepers. Y en cuanto a la animación, La animación de terror, pues no conozco así algún anime o algo parecido así. De terror no me he metido como que en ese ámbito. sí, yo por ejemplo te podría decir que las casitas del terror de los Simpson, esas sí son de mis Ah, favoritas, claro. digo. Quizás no son tanto de terror, terror, pero están buenas. Sí, están muy buenas también.
Pero sí, casi nunca fue mucho de los Simpson, pero sí he visto varias de esas, justamente porque son de Halloween y todo eso. Sí, Y sí y hace están muchas referencias, ¿no? interesantes. Sí, también, también, En cuanto también. a la literatura de terror, ¿te gustaba leer? ¿Te gusta leer? ¿Tienes autores favoritos? Ahorita ya casi no he leído casi nada. Ya como que he dejado el hábito de la lectura. Pero antes sí leía bastante y leía muchos cuentos de Lovecraft. Sí. Así pequeños, de esos que venían como gratis en... Bueno, no venían gratis, sino descargabas gratis en la Play Store. Con varios cuentos pequeños de Lovecraft. Entonces ahí leí varios de ese autor y sí eran historias, bueno, eran cuentos muy, muy interesantes. La forma como narraba y como te describía a ciertos seres, pues sí, era, no sé, como que sí te volaba la cabeza a veces, porque sí tenía ideas o imágenes en su cabeza muy, pues, muy raras, muy bizarras, pero sí leí en un tiempo mucho a Lovecraft. No, Ujú. y es que es un terror cósmico, ¿no? Yo creo que es muy complicado plasmarlo. Incluso, o sea, en la literatura es muy difícil, pero ahora si lo trasladamos al cine, también es bastante complicado. Incluso hay, yo creo Claro, que muy pocas películas, ¿no? Que toquen bien el tema Lovecraftiano de cierta forma. No sé si sí. hayas llegado a ver algunas. Pues hay una que La Mancha Voraz está inspirada en una, Ujú. creo que en una novela de Lovecraft. Entonces sí es como, si tú lo lees, a lo mejor no te llegas a imaginar al 100% ese tipo de ser, ¿no? Que se devora todo a su paso y crece mediante, va tragando todo, ¿no? Y la forma en como lo hacen en la pantalla grande, pues sí es bastante, pues perturbador, ¿no? Cómo llegan a hacerlo. Sí. Yo, por Entonces, ejemplo, creo te que podría recomendar también la de, no sé si ya la hayas visto, que se llama en español En las montañas de la locura, que es de Carpenter. no. Es una película que está muy, muy buena, que incluso, haz de cuenta que lo que pasa es que es una persona que está encerrada en un psiquiátrico porque aparentemente se volvió loca, de cierta forma. Entonces la película empieza así, ¿no? Y te empiezan a contar cómo es que esta persona terminó ahí. Y se supone que era como un investigador que empezó, lo mandaron a una empresa, lo contrató una editorial para buscar a un autor de unos libros que se llamaba, creo que Sutter Kane o algo así. Y la cosa es que se decía que estos libros estaban malditos. Entonces, cuando las personas leían todos estos libros, y lo malo es que eran súper populares, empezaban a tener como ciertas visiones, incluso de cierta manera como que las controlaba la entidad o lo que estaba dentro del libro para llevar a hacer ciertas acciones, pero al final como que estos monstruos terminaron siendo como Lovecraftianos, como muy cósmicos, solo que, no sé, es una película que lo traslada de una manera muy buena. Igual la de, no sé si has visto, creo que sí te platiqué el otro día, ¿no? De Masters of Horror, que era una compilación como de películas de terror. Creo que sí. Es muy Creo que sí, no buena, me acuerdo realmente bien. creo que es como del año 2004-2005. Haz de cuenta que es un compendio de una colección de alguna manera, porque son como varios autores, pero así muy buenos, ¿no? Top Hooper, Wes Craven, hasta Guillermo del Toro me parece que participa, Mike Takahashi. Y haz de cuenta que esta serie consta de dos temporadas. Me parece que solo una llegó aquí a México, la otra solo se transmitió en Estados Unidos, pero cada capítulo es dirigido por un diferente director de terror. Y son capítulos de una hora, no son lineales, pero el tercer capítulo, precisamente me parece que es de Top Hooper, es igual una adaptación de un cuento de Lovecraft que se llama La Bruja. Es un libro que habla sobre una bruja que de hecho ella como que entra a esta dimensión por un vórtice dimensional. Incluso en la película sale la biblioteca de Miskatonic y el Necronomicon. Está muy, muy buena. No. Sí, no recuerdo que me la hayas mencionado, pero sí la voy a checar. Ahorita que dijiste eso de recopilación de, como de historias, bueno, o más bien de directores de, como de horror o algo así, Ujú. también hay una muy buena, pero es una sola película y las historias duran como media hora. Se llama Historias del lado oscuro o algo así, Ay, o creo que Cuentos del lado oscuro, ujú. The Dark Tales of From the Dark Side, algo así. Entonces son como varias historias que son, o sea, son como un compendio de escritores de terror, pero pues es una sola película como de 2 horas o 2 horas y media. Entonces sale Stephen King y salen otros, pero
son historias muy, muy buenas y a pesar de que pues no tiene muy buena producción la película, sí, pues sí te llega a sacar como que varios sustos, ¿no? O sea, hablan como por decir, por ejemplo, de un gato que está como maldito. Esa creo que es de Stephen King, Sí, 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 es de Stephen King. creo que sí. Salem Entonces, Slot, ¿no? Creo que se llama Salem Slot, algo así. creo que sí. Pero esa historia está muy buena porque habla de un multimillonario que contrata a un, ¿cómo se llama? Un asesino a sueldo. Ujú. Entonces, va el asesino a la casa de esta persona que es un multimillonario, es una mansión su casa, o sea, una casa muy grande, pero solamente vive este anciano, ¿no? Que tiene una farmacéutica y de ahí hizo su fortuna. Entonces contrata al asesino a sueldo y le dice que tiene que matar a un gato. Entonces el asesino se saca de onda y todo eso. El anciano se va y pues vemos toda la travesía que tienen que pasar el asesino a sueldo para matar al gato porque le dispara y no le da las balas y se termina metiendo a su cuerpo mediante la boca del gato. Ujú. Pero ese gato estaba maldito y era porque el anciano que tenía una farmacéutica mató a muchos gatos ¿Diversión? por las pruebas, no por las pruebas que hacía de sus fármacos, de sus medicinas. Entonces ese gato llegó como pues enviado de no sé dónde, del infierno, no sé, y para atormentar a la vida del anciano, porque mató a toda su familia y nada más quedaba él. Entonces es una historia muy buena. Hay otras que están como que un poquito más impactantes, pero pues ya es mejor que las veas tú. Ahí debe estar esa película porque no es muy conocida, pero sí está, para nosotros que nos gusta el horror, sí son Sí, según yo historias no muy tiene buenas. tanto tiempo tampoco, ¿no? Va a ser como noventera, ochentera. Según Sí, yo es no de los es tan 90 tan vieja, ajá. y Ah, está muy chida. Se la veía mucho de niño. en cuanto a terror, porque pues ya ves que el cine de terror tiene muchísimos subgéneros, los slasher, como bien comentaste, el fan footage. ¿Tienes algún género favorito de cine de terror? Creo que el fan footage. O sea, sí Sí, dirías también. ya sobre, si te dicen, ¿sabes qué? Solo puedes escoger un género, ya no puedes ver los demás géneros, ¿te quedas con el fan footage? Oh, es que también el slasher es Sí, muy interesante. O sea, tiene villanos que pues son icónicos. O sea, cambiaron el mundo del terror para siempre. sí, pues Freddy Krueger, Michael, Ghost, o sea, sí, Eso. Sí, yo creo que el incluso, slasher. ¿sí? Sí, porque, no sé, o sea, sí como que tiene un mundo pues interesante de abarcar, ¿no? Son muchas películas que se han hecho pues en base a esos personajes. También Masacre en Texas pues es de Sí, mis es un slasher. favoritas. La del 2003 creo que es la que más me gusta. Y creo que sí con el género slasher. Sí, pues ya son clásicos la mayoría de esas películas, la verdad. Sí, ya son clásicos del horror. Y también sus villanos como que son pues icónicos, ¿no? Creo que aunque no conozcas del mundo de las películas de terror, pues sí los identificas, ¿no? Sí, Ya luego, también como luego, que forman parte de la celebración de Halloween, ¿no? O sea, aunque ya tengan tantos años, siempre ves a alguien vestido de Michael o de de Freddy o de Freddy. Jason. Entonces sí, como que ya es parte también de la cultura. Ahora, en cuanto a la investigación paranormal, sobre todo en el caso de Juan Ramón, quería preguntarte si tienes algunos casos favoritos, porque pues, yo sé que también te gusta mucho como esta cuestión de la mano peluda. ¿Tienes casos favoritos? Porque pues, hay una infinidad de casos, hay unos más conocidos que otros, pero ¿tienes tú tu top 3 de casos de Juan Ramón? De Juan Ramón. Hay una, hay una historia que yo toqué en mi canal que es sobre pues una persona que fue a las oficinas de Juan Ramón y le contó una historia que él había vivido de niño, ¿no? Entonces habla de cómo él y sus hermanos se quedaron sin padres, ¿no? Se quedaron huérfanos y solamente los podía cuidar un tío que vivía en Estados Unidos, en California. Entonces, pues por la necesidad tuvieron que irse a vivir con su tío, pero el tío, pues junto con su esposa, eran parte de un culto como satánico, no sé qué. Entonces los niños van a vivir allá a California y pues presencian todos los actos que hace el culto, o bueno, la secta, porque cada cierto viernes creo que iban a la casa de los tíos y pues hacían todo tipo de actividades, canibalismo,
este, llevaban chivos, los sacrificaban y pues todo lo narra ese, eh, un niño, ¿no? De los huérfanos, porque eran creo que 4 o 5 niños, y lo describe pues muy crudamente hacia Juan Ramón, porque logra sobrevivir ante todo eso, pero sus hermanos no, pues no lograron, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, sobrevivir a la secta, no lograron, pues Fallecieron, ¿no? sí, los mataron. Entonces esa historia sí está pues, un poquito cruda, y sí, como que quedaría en mi top 3. Creo que en el top 1 quedaría esa historia porque sí llega a perturbarte cuando cuando la vas leyendo poco a poco. Y hay otra que está muy buena también, que habla sobre y es sobre ese mismo libro, porque esa historia era de un libro. Era sobre un cuadro maldito de un payaso. Ah, sí, sí, Creo es que muy como buena. lo compraron en un bazar o algo así. Entonces la chava que lo compra, pues empieza a poseerse y entonces Juan Ramón cuenta cómo él y un grupo de expertos van a la casa de la chica y hacen la liberación, ¿no? Hacen, oran y todo eso para liberar a la chava que ya estaba pues casi poseída. Entonces esa historia también está muy buena porque pues ves esa otra faceta del conductor de la mano peluda, ¿no? Que no nada más era oír las historias, ¿no? Sino que sí se metía de lleno en ese mundo de lo paranormal. Y creo que esa historia es muy buena. Ya en mi top 3 creo que metería la de Josué. Sí, Creo un que clásico. pues, sí, es un clásico, aunque sí tiene muchas discrepancias con lo que pasó después, pues sí te deja pensando bastante, ¿no? Sobre todo con lo que pasó en Extranormal, ¿no? O Sí, sea, de que liberan a Josué, creo que sí liberan a Josué, y a la semana se muere Juan Ramón, y a los pocos días el pastor Roberto Pastor. Guaso, que Ujú. pues llevaba todo el seguimiento del proceso para liberar a Josué, ¿no? Muchos dicen que Josué pues entregó al diablo a Juan Ramón y al pastor para pues él poder pues ahora sí que quedar como libre, ¿no? De las Sí, sí, malas sí. energías y todo eso. Pero sí fue mucha coincidencia que se muriera Juan Ramón y el pastor casi al mismo tiempo, No, y aparte ahora ¿no? como que ha cambiado bastante igual la historia. Yo no sé si la persona, ya ves que hace poco lo entrevistaron, ¿no? Con Gusgri, me parece, a Josué. Ajá. Pero ya ves que según él dice que bueno, que pues no tiene nada que ver, que no pasó nada. Pero en la entrevista yo vi que afirmó como que precisamente Juan Ramón tenía que ver como que estaba dentro de alguna religión, de alguna secta. Yo sinceramente, yo no creo, la verdad yo siento que era más un hombre como de fe como religiosa cristiana, cristiana católica, no nunca lo vi más como que tirado a rollos esotéricos, porque pues, sí hay investigadores, ¿no? Que claro que tienen como sus propias escuelas o todo eso, pero ¿cómo ves tú esa parte? Pues quién sabe, porque en la entrevista creo que Josué dice que pues sí estaba metido en rollos, como dices tú, Ujú. esotéricos, y como que sí profesaba otra religión, pues no muy común, ¿no? No Sí, era me así parece que como que cristiano era ni santería, católico. ¿no? Como que da a entender que es santería. Creo que sí, creo que sí. No me acuerdo bien de la entrevista, pero pues sí, creo que eso nunca lo vimos en Juan Ramón Ajá, y sí, nunca, porque ya fue más nunca lo reciente. expresó él. Ajá, nunca lo expresó ni nada. Entonces, sí, pues quién sabe, el caso Josué sí está medio raro. Está también como que tiene un poquito de cosas en las que dice uno que, pues, ¿qué onda, no? Porque Josué dice que ya dejó todo ese mundo y todo eso, pero hay videos, o sea, hay videos como de hace 4 años, tres Ajá, años, que hasta que te ofrece dice cómo servicios, hacer, ¿no? ajá, que te dice cómo hacer cierto trabajo y no sé qué. Y entonces sí es como de, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasó realmente con su caso, no? Sí, sí, está bastante interesante. Igual, yo creo que a mí no sé si tú ya lo hayas escuchado el caso de Neftali. Neftali, creo que sí. Que era Sí, igual, que tiene que ver con lo de las sectas, que era un chico que desde chiquito como que lo captaron. No sé si te Creo acuerdas, que si sí. no te la... Bueno, yo Sí que creo lo que ese, abusaron y que, ajá, me sí, creo perturbó que sí. mucho porque pues ya ves que hasta lo castraron, me parece, o sea, sí fue un rollo muy, muy feo. Terminaron matando creo que a su madre enfrente de él. O sea, sí, sí es algo muy complejo también ese rollo de las sectas, ¿no? Sí, pues es todo un mundo, pues ahora sí que, pues oculto Oculto. ante la mayoría de personas.
y es que tantas cosas pasan sin que nosotros sepamos realmente qué, qué sucede, ¿no? En esos grupos. Digo, quién sabe si sean como, porque hay diferente tipo pues de grupos, ¿no? Que se dedican a eso, otros son como más ideológicos o otros son más como religiosos que realmente adoran y veneran a una deidad. Entonces, pues sí es como que medio extraño eso, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer simplemente es como que especular, ¿no? Pero realmente creo que son grupos muy cerrados en donde todo lo que hacen pues se queda en cierto sector de personas. En Pero cuanto sí a es muy misterioso. la cuestión de las creencias, ¿tienes alguna o profesas alguna religión? ¿Crees en la magia, el esoterismo? Porque, pues, por ejemplo, aquí en este canal sí nos gusta bastante hablar de lo que es la masonería, el luciferismo, rosacrucismo, o sea, toda esta cuestión de las diferentes escuelas iniciáticas, pues es bastante interesante. ¿Te interesa a ti eso? Cuéntanos. Pues yo ahora sí que crecí, creo que como la mayoría de los Sí, mexicanos, en un católicos, círculo ¿no? católico. Y y a pesar de que no soy así mucho de, pues, de ir a la iglesia y todo eso, pues sí creo como que en un ser supremo Ujú. y pues sí, creo que esas son mis creencias, bueno, como un ser superior. Y sí, prácticamente es eso, mis creencias. Y en cuanto a la cuestión de las escuelas iniciáticas, ¿si has escuchado de ellas? ¿Qué opinas? ¿Te interesa como toda esa cuestión de ese mundo? Suena interesante, pero realmente no soy muy familiarizado con eso. Creo que nunca he abarcado nada de eso en el canal, pero sí suena interesante. O sea, sí daría como para tal vez un video, pero no estoy muy informado acerca de ese tipo de tópicos. Sí, no sé mucho de eso, la verdad. Perfecto, pues ya ves, ya quedó, nos armamos el iceberg de Pachuca y ya también podemos hablar como de esas cuestiones esotéricas, porque te digo, a mí se me hacen muy interesantes. Sí, creo que tiene mucho, o sea, se puede sacar mucho de ese tipo de cultos o de ese tipo de, como dijiste, de escuelas iniciáticas. O sea, Ujú, sí, como que sí uno puede precisamente. sacar buena información de ahí. No, incluso igual, por ejemplo, ¿no? La masonería tú sabes que está muy satanizada realmente, o sea, mucha gente piensa que son Illuminatis o aliens o superpolíticos acá bien perros, ¿no? Pero pues realmente la escuela, bueno, la masonería es una escuela iniciática. Al final de cuentas, como tanto como lo es el rosacrucismo, digo, lo único diferente es como la manera en la que abordan los temas, pero al final de cuentas, como en la religión, yo siento que al final llegan a lo mismo. Incluso hay un libro que se llama, ay, no recuerdo el nombre, pero es de un francés que precisamente abarca la historia de la religión. Entonces empieza como explicando que primero eran cultos solares y cultos lunares, y después se empieza a hablar de Egipto, ya del catolicismo, del cristianismo, pero conforme te va explicando los diferentes como dioses o maestros, porque ese era el tema que te iba a decir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, igual creo en un ser superior, pero también creo que ha habido maestros a lo largo de la historia que nos han dejado como esas enseñanzas que al final de cuentas están quizás ocultas para algunos, pero siguen siendo, a pesar como dicen, ¿no? La religión es un error geográfico. Al final de cuentas, yo creo que muchas de estas religiones, muchas de estas creencias se conectan. Incluso muchas veces la misma, lo que a lo mejor al principio de la humanidad, ¿no? En la cuestión de los egipcios, incluso en la etapa medieval, a lo mejor lo que ellos consideraban magia, pues para nosotros ahora ya es ciencia. Y a lo mejor lo que ahorita nosotros consideramos como magia o algo inexplicable, quizás en unos 100 años ya tenga una explicación científica. Sí, de hecho, no me acuerdo en qué podcast escuché una teoría de que realmente, pues, los fantasmas podrían explicarse científicamente, solamente que no tenemos los medios para, pues, como explicarlo o abordarlo bien, ¿no? O como demostrar que cierta cosa energética, digamos, energética, Ujú. pues tiene su explicación lógica, ¿no? Realmente. Entonces, pues quién sabe si en un futuro lleguemos a comprender eso de las energías o del alma o del espíritu, realmente no sé, pero pues puede que sí, ¿no? Porque muchas cosas que considerábamos hace 1000 años como dices tú, magia o algo imposible ya es una realidad en estos días. Sí, incluso yo estaba viendo hace poco una cuestión que me parece que Tesla ya está fabricando una armadura tipo Iron Man, de cierta forma, como para poder incluso volar, ¿no? Entonces imagínate,
muchas veces lo tomamos como a lo mejor literal, ¿no? Que vamos a terminar volando así como pájaros, no sé, pero pues al final de cuentas vamos a terminar ya pudiendo incluso volar, digo, a lo mejor ayudándonos con tecnología, pero pues ya va a ser algo posible. Sí, exacto. Ahora, en cuanto a los videos que ya tienes un gran repertorio, ahora no hablemos de los que más te han asustado. ¿Cuáles son los que más te ha gustado a ti tocar? Que hayas dicho, sabes que me encantó hacer este video. No, a lo mejor no me dio tanto miedo, pero a mí particularmente me gustó. Pues los del metro me gustan mucho. O sea, yo usé mucho tiempo el metro como, pues, así como medio diario de transporte. Y sí se me hace un lugar muy misterioso, como que eh, muy raro, o sea, porque estar de noche en el metro, no sé si haya estado de noche en el metro así a las 10:30, 11, es un lugar aterrador, o sea, cualquier cosa como que sientes que puede pasar. Entonces, pues el puro hecho de estar solo en el metro y encontrarte con algo se me hace como que muy interesante, ¿no? Claro, escucharlo, ¿no? O leerlo, Sí, ya no, porque vivirlo ya es si otra te cosa. sucede, ya. Sí, ya no estás tan feliz, pero sí, ese tipo de tópicos del metro, historias del metro, se me hace muy interesante, porque siento que ahí abajo como que sí, a lo mejor se pueden mezclar los vivos con los muertos, ¿no? Y uno ni siquiera se entera, No, incluso se dice que pero creo que las rutas, ahí tú me sabrás decir mejor, que las rutas ya estaban trazadas desde antes, ¿no? Ya desde tiempos prehispánicos. del metro. Ajá, yo por ahí había escuchado, leído una parte de eso, que según algunas, obviamente unas líneas, ¿no? No todas, ya estaban de Ah, alguna manera los túneles, de cierta forma cavados, pero pues ya de hace mucho tiempo. eso sí no lo había escuchado, Incluso yo no siento había que por escuchado ahí esa podría teoría. explicar, yo vi un video que subiste de, ya ves que unas personas habían visto como a personas de otra época, ¿no? Como que de repente cambió la realidad Ajá. y vieron esa onda. Sí, sí, sí. Supuestamente en las estaciones cerca del centro, del Zócalo de la ciudad, Ujú. se pueden ver, mucha gente ha afirmado ver, como gente así vestida como De, ot- mexicas, ¿no? ajá, de otra época, ¿no? De otra época. Y pues sí es como que interesante, ¿no? Yo tengo una anécdota que conté hace como 2 videos. Bueno, o sea, hace dos partes de experiencias del metro, Ujú. en donde pues un grupo de personas ahí en la línea azul, me parece, que es la que pasa justamente por el centro, llegó a ver a un grupo así como de, pues así como de personas de la cultura prehispánica, ¿no? Ujú. Pero que desaparecieron justamente cuando bajaron del metro. Entonces sí es como de, ¿qué onda, no? Y lo vio un grupo de personas, sí fueron varios quienes habían visto a esas personas. Y también los errores de la realidad del metro se me hace muy interesante. Sí. Esa cuestión de que pues tú vas tranquilo, te paras para bajarte en la siguiente estación y ves que son 2 estaciones atrás a la que esperabas de la línea, ¿no? He leído relatos de subs que me dicen que pues, estaban en una línea y de pronto ya estaban en otra completamente diferente. Como que la realidad se altera, no sé, va estando varios metros bajo tierra, ¿no? No sé qué pasa ahí, pero ese tipo de historias sí me llama mucho la atención, ¿no? O sea, sí, sí, como que me interesa como que abarcarlas o hablarlas, porque pues quién sabe si algún día nosotros viajando en metro nos pueda pasar algo así, ¿no? No es algo que Sí, estemos como que exentos, ¿no? alejados de eso. Ajá. ¿Y a Por ti eso no te ha mismo como pasado que nada en el metro? no, paranormal no, pero sí he estado como muy de noche, entonces sí hay como gente medio, pues extraña, ¿no? Pues que viene hablando sola o, pues sí, gente medio rara. Pero fuera de eso, paranormal no, nunca me ha pasado nada malo, nada raro, nada fuera de lo común, afortunadamente. Sí, no, porque imagínate, está Sí, no. canijo. Incluso ahorita que me comentaste esto de los cambios de realidades, acá por Hidalgo hay una zona arqueológica que está como rumbo a Ciudad Sagún, no sé si conozcas, si no, pues ya luego te damos un tour por acá. Hay unas ruinas que se llaman Chihuingo, y haz de cuenta que, pues como me platicaste hace rato, ¿no? O sea, literal está la carretera, y como a la izquierda te metes, hay como vegetación y llegas a una pequeña pirámide. Yo acudí ahí precisamente porque estaba, no me acuerdo si era un solsticio, un equinoccio, fuimos ahí a pasarla, porque pues precisamente estos lugares, pues ya ves que tienen mucha carga energética, ¿no?
Y hubo varias cosas curiosas, una relacionada con lo que te digo, que se cuenta que ahí, durante estos días, precisamente el solsticio o el equinoccio, puede llegar a ser un error en la realidad o un portal dimensional de cierta forma, eh, ya que muchas personas afirmaban que cuando iban en esas épocas, de repente, como mencionas tú, o sea, a lo mejor estás normal y de repente volteas y ya empiezas a ver a personas vestidas como de diferente época o cuestiones así. Incluso se me hizo bastante curioso que, te digo, están las ruinas, está como una pirámide no tan grande, no creas que es como Teotihuacán o algo así, o sea, es una pirámide no tan grande, eh, y arriba está un cerro, donde pues evidentemente también había como cosas, pues prehispánicas. Entonces arriba había una cueva y había un símbolo, no sé si lo has visto, que es como el del caracol, que es como un símbolo del infinito, que son ahora sí que un circulito y vueltas. Pero es de las culturas Ajá, y es lo que te iba a decir prehispánicas. que es interesante porque imagínate, ¿no? Esta cultura estaba aquí en Hidalgo y después tuve la oportunidad de ir a Chichen Itza, a las ruinas también, y encontré este mismo símbolo. Entonces, pues sí, de alguna manera es interesante todas estas conexiones que tenían las culturas antiguas, porque incluso, quién sabe, y ellos sí sabían cómo transportarse, ¿no? De alguna manera entre realidades. Yo creo que es algo bastante interesante. Y algo que nos sucedió muy curioso ahí pues cuando llegamos con las personas con las que iba, estaba normal el clima, ¿no? Estaba, ni hacía viento, ni estaba mucho calor, ni estaba lloviendo. Empezamos a estar ahí platicando, te digo, estábamos ahí recorriendo y de repente se soltó así una tromba feísima, empezó a llover, empezó a correr viento así muy fuerte. Y yo creo que es de las cosas así que yo he visto que más me han sorprendido. Dos de las personas que me acompañaban clavaron cuchillos así en la tierra y se paró. Así literalmente como de película, lo viste y se paró de llover y todo eso. Entonces yo creo que es muy He interesante, escuchado eso, sí, pero lo todas había escuchado esas, así como a forma como de, pues mito, ¿no? Como de ¿no? Y los de aparte que, como que hasta las abuelas, ¿no? Luego te dicen, no, que si clavas unas tijeras o un cuchillo se para la lluvia. ajá, qué curioso. Y sí se detuvo de pronto así Sí, o sea, sí de fue porque, fregadazos, bueno, ¿no? igual si se hubiera tardado, pues dices, igual y fue la misma naturaleza, ¿no? El mismo Pero clima. lo que me llamó bastante la atención fue que en el momento en que clavaron las estacas, bueno, los cuchillos, porque eran tres, se detuvo. Y ya no hubo ningún problema, pudimos continuar con lo que estábamos haciendo y tan tan. Pero sí es muy Qué loco. interesante. Pero, o sea, esas personas llevaban cuchillos ya como para, por si pasaba eso, o cómo, No, o pues de es dónde lo lo que te sacaron, comentaba de las escuelas iniciáticas. O sea, por ejemplo, en la masonería, en este caso, pues hay mucho simbolismo, ¿no? Ya ves que incluso tienen el mazo, el cincel. Entonces, todas estas herramientas simbólicas, pues se utilizan de cierta forma. Pero como estas personas que Ah, te digo, más allá de eso, pues ya ves que te he comentado, ¿no? Te estaba comentando que me late mucho a mí ese tema de, pues, de la magia, del esoterismo. No tanto así, porque por ejemplo, no sé si sepas que incluso dentro de la magia hay corrientes. no. Ah, pues haz de cuenta que ahora sí que para explicarlo de manera muy general, hay dos caminos, de cierta forma, que es el lado derecho o la mano derecha o la mano izquierda, como lo denominan. La mano derecha son las escuelas iniciáticas o como los sectores mágicos que tienen sus bases como en la ideología, de cierta manera, cristiana. O sea, no es nada como de luciferismo o de demonio o cosas así. Y la mano izquierda precisamente ya entran ramas que se dedican más a esas cuestiones, más al satanismo, incluso la telema, todas estas escuelas de la Golden Dawn, que me parece que la Golden Dawn es de derecha. Pero bueno, como te digo, ya ves que te comentaba, o sea, todas estas escuelas igual, de cierta forma yo creo que como la religión, ¿no? De alguna forma te enseñan lo mismo, pero con diferente simbología. Pero es muy interesante ya ver esas cosas. O sea, realmente es bastante complejo. Incluso me acuerdo que una vez, pues tuve la oportunidad de visitar una de estas escuelas iniciáticas como invitado, ¿no? O sea, como, ¿qué se dirá? Como espectador, de Ujú. cierta forma. eh, y tomaron fotos en el evento, porque también, por ejemplo, se dice muchas veces que la masonería es secreta, pero realmente es discreta. O sea, ya no es como que en tiempos antiguos, incluso las personas, por ejemplo, en este caso, si tú fueras masón, pues tú puedes decirlo realmente. Lo único que no puedes hacer es revelar quién más es. O sea, por Ah, ejemplo, ok, si que tú no está fueras, en el yo no podría círculo, ¿no? decir que tú eres si tú no quieres Ajá. hacerlo. ¿Y qué pasaría si tú revelas la identidad de otras personas? Pues,
¿qué crees que también? No tienen como un tipo castigo o algo Sí, sí, se parecido. supone que hay Bueno, tal vez castigos, por expulsar, ¿no? ejemplo, ajá, precisamente la expulsión, pero yo creo que también, pues tiene que ser algo muy complejo, ¿no? Ya personas muy, muy famosas, por así decirlo, porque si estás con Chanito y Fanito, no creo que haya a lo mejor quizás algún problema, ¿no? O por Ujú. ejemplo, igual ya si lo revelas aquí, por ejemplo, en una cuestión de algo ya más, como de stream, pues sí sería bastante complejo. Pero pues te digo, es un tema muy interesante. Ya después, si quieres, nos armamos un programa hablando precisamente de todas estas escuelas, porque pues sí es un rollo. O sea, imagínate, puedes aventarte 1 hora, 2 horas hablando de masonería, 1 hora o dos hablando del luciferismo, del rosacrucismo, de la Golden Dawn. O sea, realmente hay un mundo de órdenes iniciáticas y que de alguna manera yo creo que todas te enseñan algo, ¿no? Lo importante es nunca caer como en el fanatismo, pero yo creo que tanto de la religión como de estas cuestiones, pues puedes aprender bastante. Sí, suena interesante. Así como, como lo dices, sí, suena interesante. Digo, nunca lo había tocado, pero pues sí, como que sí da, sí, o sea, sí dan ganas de investigarlo para saber qué onda con todo eso, ¿no? Porque pasa, ¿no? O sea, es algo que pues está ahí vivo, está presente, pero pues casi la mayoría pues no lo conocemos en nada. Sí, incluso dentro de, si tú mismo ahorita te vas, no sé, a lo mejor al centro de la ciudad o en las mismas iglesias, puedes encontrar como referencias masónicas, en la arquitectura también. Incluso dentro de la historia de México, pues es conocido que varios figuras fueron parte de, ¿no? En este caso, a Sí, lo Benito mejor, Juárez era masón. ajá, en este caso digo yo personalmente, muy, muy mi opinión personal, yo no admiro tanto a Juárez, porque hay mucha gente que sí como que es Sí, casi lo como tienen como, reverencia, ¿no? Pero en mi como héroe. caso, pues no, la verdad no. Pero lo interesante es que no sé si recuerdes la época donde estaba el periodo como entre liberales y conservadores, que precisamente pues estaba todavía Benito Juárez y todos estos rollos. No recuerdo quiénes eran las figuras históricas que los representaban, pero eran las dos corrientes, conservadores y liberales. Entonces, dentro de la misma masonería hay diferentes corrientes. Hay una corriente que es la de York y la corriente escocesa, que precisamente la división que tienen es que una tiene ideas más liberales y otra tiene ideas más conservadoras, ¿no? Y lo interesante que pasó aquí en la historia de México es que se supone, digo ahí como te digo, yo no admiro tanto a Juárez, pero se supone que Benito Juárez fue el que unificó las dos corrientes aquí en México y creó, en este caso, el rito nacional mexicano. O sea, son datos muy, muy curiosos. Luego ahí te paso algunos libros que están interesantes. También la cuestión de las iglesias, como te estaba diciendo, es muy buena porque dentro de la misma construcción de los templos, deja tú las iglesias, la mayoría de los templos religiosos tienen ya una cierta como arquitectura que expresa, que tiene simbolismo realmente. O sea, no solo es el edificio, no solo es lo que uno ve normalmente, sino que este tipo de cosas como que las tienes que ver de diferentes aristas. Pero si no estás dentro, pues normalmente no vas a entender a qué se refiere, Sí, porque no te la vas a mayoría de percatar. eso es simbólico para permanecer Ah, oculto. sí, lo ponen ahí por algo, ¿no? O sea, no es simplemente porque sí. Pero pues como mencionas, sí, la mayoría, no todas, porque hay muchas que tú mismo puedes pedir el acceso, en algunas sí te tienen que invitar, o sea, sí tiene que haber una persona que diga, ¿sabes qué? Te invito a tal lado. O recomendación, porque, por ejemplo, dentro de la masonería, y te digo, eso ya lo hemos tocado en episodios ya, yo creo que casi en 2019, cuando empezaba el podcast, por Ujú. ejemplo, para que tú ingreses a una logia masónica, te tienen que recomendar 3 maestros. O sea, 3 personas que ya tengan el grado de maestro dentro de la masonería. Porque la masonería se divide en grados, ¿no? Aprendiz, compañero, maestro, y ya están los grados filosóficos, que son bastantes. Ok. Entonces tienen que ser personas como de alto rango los que te puedan llevar. Pues, ajá, o sea, dentro de la logia, porque así se les llama, sí. Pero pues realmente es lo que te digo, ¿no? Que está mucho el mito de que si tú entras te vas a encontrar a ella, al presidente, ¿no? Acá puras personas top, ¿no? Pero pues realmente encuentras de todo dentro de la masonería. Hay gente, puede estar tu vecino, ¿no? O sea, literalmente cualquier persona, de cierta forma, ¿no? Podría estar Ujú. dentro. Ok. Pero sí, te digo, ya después nos hacemos un programa especial hablando de eso. Estaría muy, muy interesante. Pero Stan, cuéntame, Sí, sí. ¿cuáles son las cosas o anécdotas paranormales más, acá que tú digas, las que más te han asustado?
¿Has tenido muchas? ¿No has tenido muchas? Pues no, no han sido muchas, o sea, no, no han sido así bastantes, y no han sido tan fuertes tampoco, pero hay una que yo recuerdo bien y que realmente no, pues no le he encontrado la lógica, porque hay historias que a lo mejor digo, bueno, a lo mejor vi mal, a lo mejor pues era otra cosa, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Un día yo estaba en la noche en mi cuarto y las ventanas estaban abiertas, o sea, nada más estaba como una cortina así que medio transparentosa que alcanzas a ver qué está pasando afuera, ¿no? Ujú. Entonces mi ventana que da hacia la calle, me asomé rápido y vi cómo pasó así algo negro sumamente rápido. Pero yo lo vi así, no lo vi a detalle, no lo vi así tan bien, pero no se escuchó nada, o sea, no fue una moto ni nada así, pero sí iba bastante rápido, ¿no? Yo me lo imaginé, o más bien en el recuerdo yo lo veo como una sombra que pues iba así rápido, ¿no? Pero digo, a lo mejor pudo haber sido alguien en bicicleta, que a las 2 de la mañana, pues quién anda en bicicleta, Sí, ¿no? ¿verdad? Pero pues digo, a lo mejor pudo haber sido algo así, ¿no? No sé. Pero lo que viví justamente cuando llegué a vivir a esta casa, hace como 10 años, sí es como medio raro. Yo estaba lavándome los dientes en mi baño, entonces enfrente arribita del lavabo hay una ventana, pero tiene el vidrio esmerilado. Entonces tú nada más ves del otro lado por medio del foquito del patio, pues si pasa alguien, pues tú lo ves, ¿no? Pasar, Ujú. o si hay una sombra ahí de un gancho, tú lo ves el gancho, ¿no? Entonces yo me estaba lavando los dientes y veo como hay dos figuras enfrente de la ventana, ¿no? Nada más alcanzan a ver las siluetas y las veía de perfil. Era la silueta de un hombre que pues, se veía como calvo porque no se le veía nada de cabello, simplemente se veía como la forma de su cabeza y el perfil así de su nariz y de su boca. Entonces también se ve el perfil como de una mujer, así de pelo, pues de pelo largo, ¿no? Y se quedan así viendo enfrente y nada más veo como comienzan como que a besarse. Y yo dije, ¿qué pedo? O sea, en el Sí, patio sí, no no, no, debía de no. haber nadie, no debía de haber completamente nadie. Nosotros compartimos en ese tiempo patio con un señor ya, pues ya mayor, ¿no? Pero Ujú. era pues un señor que ya, pues trabajaba y ya a las 8 o 9 ya estaba dormido. Eso pasó, lo que me pasó a mí pasó como a las 10:30 más o menos. Entonces vi eso y les dije a mis papás que pues, lo ¿Qué, que qué había onda, visto, no? ¿no? Sí, y salimos rápido al patio porque pues obviamente yo no iba a salir solo, estaba muy chico. Y salimos y no, pues no vimos completamente nada, nada, o sea, no había rastros de que alguien hubiera pasado al patio, todo estaba normal. Entonces esa experiencia, pues sí fue bastante rara, sí fue como que no le encontré la lógica y una de dos, me lo imaginé o realmente había algo paranormal en ese evento, no, no sé qué pasó exactamente, pero sí se queda como algo fuerte porque lo recuerdo muy, muy vívidamente cómo pasó. ¿Qué habrá sido? ¿Quién sabe? Sí. Digo, la casa donde actualmente vivo, pues es vieja, ¿no? Sí, tiene como 50 años o más. Entonces sí ha pasado mucha gente por aquí y pues sí tiene pues, sus historias, ¿no? ¿Ahí te ha Tiene llegado a bastante. ocurrir algo en esa casa ahora? Sí, esto ya lo conté antes Ujú. en otro podcast, pero un día yo venía de una fiesta familiar que fue como a 2 cuadras de mi casa. Venía con mis papás, yo soy hijo único, Ujú. y venía con mis papás, eran como la 1 de la madrugada o dos. Entonces las ventanas de mi cuarto estaban abiertas, pero no, o sea, tú no puedes ver como hacia adentro, ¿no? Aparte estaba todo apagado porque nos fuimos durante el día, entonces toda la casa estaba apagada. Entonces voy pasando la ventana con mis papás y escuchamos como alguien, o más bien dos personas o tres, están como charlando adentro. Estaban, pues desde afuera pues, se logra escucharlo de adentro con claridad y Sí, aparte sí, ya era sí. noche, no había carros, no había ruido ni nada. Y escuchamos cómo están como charlando, pero así bajito, así como de Sí, muy, como muy bajito. murmurando, ¿no? O sea, Ajá. Entonces mi papá piensa que alguien se había metido a la casa, ¿no? Se había metido a robar o algo. Entonces, pues abre con cautela y pues yo me quedo afuera con mi mamá. Entonces agarro un machete que tenía luego ahí en la entrada y ujú. pues no sé, pues él iba a ver qué pasaba, ¿no? Entonces entra, vemos cómo se prende la luz del cuarto, después sale y nos dice, métanse.
pero así, pues medio seco. Y ya prende las luces de toda la casa y, o sea, había revisado todos los cuartos de la casa y no vio nada. O sea, mi casa es chiquita, no es grande, ¿no? Sí. Pero había revisado los cuartos de la casa y no había nada. La puerta del patio estaba cerrada y no supimos realmente qué pasó esa vez o quién estaba hablando. Digo, ya ahorita ya con un tópico que ya toco en el canal regularmente, pues me hace pensar un poco mal, ¿no? Porque en ese entonces yo tenía dos perros, ahorita nada más tengo uno, Ujú. pero en ese entonces tenía dos y pues nada más estaban los perros adentro. Entonces ya me imagino ahorita ya con un poco de escalofrío si los perros eran los que estaban Abrieron, ¿no? hablando o no, los que estaban hablando, los que estaban susurrando y nosotros escuchamos. Pues es que Y sí digo, y puede eso ya es ser, como ¿eh? que más cabrón porque pues yo lo escuché, o sea, los tres los escuchamos, mis papás y yo Ujú. los escuchamos. Entonces sí fue como de, ¿qué onda, no? No fue como que a lo mejor mi papá se escuchó mal o que pues, puede llegar a pasar, ¿no? Que escuches mal, pero no, los tres escuchamos y los tres pues vivimos eso. Yo creo que es cuando el fenómeno paranormal se vuelve como más complejo, cuando varias personas ven o escuchan lo mismo. Sí, es lo que te iba a decir, porque no es lo mismo que solo seas tú, a lo mejor que como dices tú, pues a lo mejor te equivocaste, escuchaste mal, o sea, pero ya cuando son más personas, pues es como que hay más soporte, ¿no? A que pueda hacer algo que realmente sucedió. Sí, Pero entonces esa se quedó como una anécdota, pues, pues rara, ¿no? De la familia. Pero pues sí, aquí han pasado varias cosillas. Yo tengo en la sala un espejo grande, así como de metro y medio, no, como ujú. de 2 metros por 1 metro, más o menos. Pero es así un claro grande. Entonces, pues antes pues, recibíamos muchas visitas de primos o de sobrinos y así. Ujú. Pero un día pues estaba mi papá pues peinándose, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero el chiste es que estaba en el espejo, ¿no? Frente del espejo. Entonces arribita del espejo, en la parte de arriba, se alcanza a ver como varias manitas chiquitas, Ujú. pero así chiquitas, así como de bebé o de un niño muy chiquito, muy pequeño. Y me dice mi papá, mira, ven. Y las empezamos a ver y sí eran varias, como tres, cuatro huellitas así chiquitas, pero pegadas así al espejo, como cuando te recargas Sí y se queda alcanza a ver la como, mancha, ¿no? ajá, y se ven, o sea, se veían hasta las huellas digitales y como los trazos de las líneas de las manos. Sí, los surcos y todo eso, ¿no? Ajá. Y nos quedamos como de, ¿qué onda? ¿Por qué están allí? Y estaban hasta arriba, o sea, si fuera a lo mejor un sobrino que vino, no se venían mucho en los fines de semana, ¿no? A lo mejor se recargaron, pero en la parte de abajo, ¿no? Sí, no alcanzan Porque hasta el arriba, ¿no? espejo, sí, no alcanzan hasta arriba. Y ya se quedó como una anécdota. Entonces, antes mi abuelito trabajaba en un local que está al lado de mi casa. Entonces, él duró muchos, muchos años trabajando ahí. Era herrero. Y pues nos cuenta que aquí había vivido una partera. Ujú. Entonces, mucha gente o muchas mamás venían aquí para que tuvieran a sus bebés, pero también muchos bebés pues no sobrevivían al parto o se morían y murieron aquí en mi casa. Entonces, pues sacamos conclusiones que a lo mejor en el alma de aquellos bebés o de aquellos pues chiquillos que no lograron nacer bien, ¿no? Sí, porque siempre Así pues que queda esa energía, ¿no? Plasmada en este tipo de lugares. sí, y pues quién sabe qué haya sido realmente las manitas o qué onda, pero sí se queda como una anécdota medio, pues curiosa. Sí, a lo mejor no fue tan de terror, pero sí fue curiosa, ¿no? Sí, no, no, Estuvo no, extraño. sí, sí, fue algo medio aterrador, ¿eh? No estuvo tampoco tan normalón. Pero pues yo creo Sí, que igual como que luego nos acostumbramos, ¿no? Ya de escuchar tantas cosas como que a veces no te sorprendes tan fácil. sí, también. Pero sí nunca he llegado a ver nada así, un espectro tal cual, una niña ahí parada o algo así. No, nunca. Jamás he visto algo así tan fuerte, no. Creo que no sé cómo reaccionaría si llegase a ver algo así, porque hay muchos relatos de gente que sí ha visto tal cual una persona, entonces, no sé, Sí, no, eso pues es yo lo que sí ya se me hace incluso, algo muy fuerte. ahora sí que te podría decir que yo igual he visto así como varias cosas, así ya, pues no podemos decir que físicamente porque no sabemos si físicamente pues es algo que puedas Están tocar, presentes. ¿no? Pero por ejemplo, a mí me pasó en varias ocasiones. Tengo una prima que de hecho, pues no, digamos que uno de los casos que estuvo dentro del programa a lo largo de estos episodios, uno de los casos fue el de ella. Es una familiar mía, pero ella tiene como mucha sensibilidad a todos estos temas, ¿no? De la cuestión paranormal.
Yo creo que igual y por ahí también puede ser que yo también, como que tenga esa sensibilidad como ante esas cosas, pero la cosa es que ella siempre fue como molestada por este tipo de seres, incluso en la casa donde vivía primero cuando era chica con sus papás. Yo creo que igual te han llegado relatos del hombre del sombrero, ¿no? De este sujeto o esta entidad que se Sí, supone que solo observa a las personas desde la puerta, desde la ventana, con sombrero. Ella decía que observaba a esa entidad dentro de su casa. Incluso, pues, su familia igual ya lo había llegado a observar, ¿no? Como dijimos, es muy complicado a veces cuando es una persona, pero pues cuando ya son más, dices, ¿qué onda, no? sí. Entonces, incluso a mí me llegó a pasar que de chico, pues yo me quedé en esa casa, ¿no? Me dejaron solo, me acuerdo de esa ocasión, porque la señora que le ayudaba no se encontraba. Entonces yo me quedé esperando ahí, creo que había ido a la tienda o algo así. Y no sé si recuerdes que antes en Halloween había como collares que eran como, que la batería era como una de las bolitas de los mouse de antes. Sí, este tipo de pilas como de, que parecen como pastillas, ¿no? Ajá, que se las metías como por atrás y ya pues hacían ruidos y prendían. Ajá. Entonces, te digo, yo estaba solo, de repente empiezo a escuchar ruidos del cuarto de esta familiar, y ya veo y están prendidos estos collares y pues obviamente pues dije, ¿qué onda? No tienen pilas, ¿no? Porque fui obviamente a verlos y no tenían pilas y me espanté muchísimo, me fui al baño y no sé si igual haya sido parte de mi miedo, me quedé encerrado hasta que llegaron ahora sí que a abrirme, pero digamos que este ser no se quedó ahí. Haz de cuenta que ella después cambia de domicilio a una casa más grande, porque esta casa era de un piso nada más, y ahora la casa donde se cambió ya era mucho más grande, con más terreno, este, pero seguía como que teniendo avistamientos paranormales, incluso de los más fuertes, es que a la mamá de esta familiar, incluso casi pierde la retina, porque ya es que luego hay desprendimientos de retina, pero normalmente es por golpes o por cosas así. Ujú. Entonces, ella dice que sintió así súper clarito como que le aventaron una piedra ahí mismo en esa casa, en las escaleras. Y dicho y hecho, ¿no? Fue cuando el oftalmólogo le dijo, no, pues es que parece que a usted le hubieran aventado como un balín en el ojo, pero pues no, no había nada. Entonces, incluso yo a veces tengo pesadillas con esta casa todavía porque ahí fue donde te digo que sí me tocó ver algo. Llevaron a hacer varias limpias a este hogar, pues obviamente pensando que era algo de de este estilo, ¿no? Sobrenatural. Ujú. Y incluso a las señoras que luego los apoyaban ahí, también las llegaban a espantar, porque había un cuarto donde ellas se podían quedar y como dos veces, creo que dos le dijeron que en la noche, como a las 2 3 de la mañana, les empezaban a tocar, pero así, y que salían y que no había nadie. Incluso un familiar se quedó en esa casa a dormir y como te digo que ya hasta era como que lo normalizabas, ¿no? Que ya sabías como que espantaban y era como que, bueno, nada más no me espantes tanto, ¿no? Entonces este familiar se quedó ahí a dormir y dijo, ¿sabes qué, niña? No me vayas a molestar, porque se empezó a dormir y él había dejado la tele prendida, ¿no? Y le cambiaron de canal cuando el control no estaba ahí. Y de repente igual como que apagaban la tele. Y te digo, ya nada más era como que les decía, ¿sabes qué? Por favor, niña, porque era una niña, en ese caso era una niña y el ente que te comento, ahí ya eran dos. Era como, no nos vayas a molestar. Incluso esta persona, no sé si te acuerdas del juguete de Chabelo, un juguete de Chabelo que salió que ya tenía como Sí, frases. Pues sí, 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 me acuerdo. esta familiar me comentó que estaba con una prima de ella jugando pues con los muñecos y todo eso, y que a las dos le sucedió que este muñeco, o no recuerdo si era una muñeca igual de las que ya tenían como voces, le empezó a decir frases pues que no tenía dentro de su catálogo, ¿no? Dentro de su inventario, y pues terminaron, por ejemplo, quemando ese muñeco. Entonces, en ese cuarto de juegos, que era donde yo estaba, me acuerdo que esa ocasión pues estábamos, creo que jugando con Legos o algo así, y ella me dijo, ¿sabes qué? Tú quédate a recoger las cosas y yo me voy a bajar por unas paletas de hielo, ¿no? Para que pues comiéramos, porque te digo, pues estábamos chicos, habré tenido yo unos 8 o 10 años. Digo, no era Ujú. tan chico, pero tampoco estaba tan grande. Entonces, estaba yo guardando ya las cosas y como te digo que eran dos plantas, haz de cuenta que quedaba este cuarto de juegos, había un baño, pero justo casi al lado de la escalera estaba la puerta del cuarto de mi familiar. Ya casi la doxeo, pero el cuarto de esta familiar. Y entonces haz de cuenta que yo volteo a la derecha, que era donde me quedaba este cuarto, y empiezo a ver como pues yo lo describiría como tipo Santa Muerte, porque era como un ente con una capucha que estaba dándole vueltas a la cama.
No hay mentes, me espanté obviamente, me bajé corriendo y les dije, Pero, oigan, ¿qué color era? ¿Era así como era negro? como gris negro, o sea, como, pues sí, o sea, te digo, yo lo podría Oscuro. escribir así o como un dementor. Ahora Ah, sí que ok. por darle una figura, porque no, nunca le vi la cara, te digo, era como una tipo Pero como capucha. dices, así con su capucha y todo Ajá. así. Sí, o sea, te digo, no le vi la cara, pero sí era como una tipo capucha porque estaba dando como vueltas como alrededor de la cama, ¿no? Entonces yo me espanté muchísimo, me bajé y les conté lo que pasó. Obviamente, pues sí me creyeron porque te digo que Ya suceden habían vivido cosas. cosas, ¿no? Ujú. Pero lo más bueno, lo que a mí más me ha impactado es que te digo, yo luego sí tengo pesadillas con esta casa porque pues sí, la verdad sí está muy, muy feo, incluso pues el ambiente, ¿no? Tú sabes o no sé si te ha tocado visitar lugares que tengan esa vibra, ¿no? Ya de que hay Sí, algo ahí. pesada. Entonces, terminaron mudándose de esa casa, porque no tanto porque los molestaran, porque te digo que ya como que, pues Se era como acostumbraron. que convivía, ¿no? Con eso. Ajá. Entonces ella se muda a otro hogar, me comenta que en este lugar nunca le pasó nada, fueron como 3 años, pero posteriormente ella se muda a otro estado. Entonces, para esto te hablo que esta persona ya tenía más años, ¿no? Ya no éramos unos niños, ya, pues esta persona es más grande que yo, como yo tengo 26, pon tú que ya de tener pues menos de 30. Entonces, tiene poco, que será como un año o dos, que me comentó que ya tuvo un sueño, pero nuevamente soñó con estas entidades y que fue como una tipo de cuando se te sube el muerto, que le Ajá. dijeron ya te encontramos, pero dentro de sus sueños. Y lo más cañón es que, pues allá, como te digo, ya sabían como más o menos cómo eran las entidades, ¿no? Como porque ellos ya las habían visto. Entonces me Ujú. comentó esta familiar que vio una entidad en este estado, que era como una niña. Ella la describió como que tenía una vestimenta como antigua, o sea, no una niña como moderna, ¿no? O sea, como una persona que yo creo que era de otra época. Sí, Pero con resulta, vestido y... exactamente, entonces, haz de cuenta que una noche la vio como observándola por su cama, y al otro día este familiar tiene una hermana, ¿no? Y la hermana le dice, oye, ¿sabes qué? Es que acabo de ver esto. Y le empezó a describir a la niña, ¿no? Y resulta que era la misma niña que ella había visto, Oh, joder. ¿no? Y te digo, sí, sí está muy cañón. A mí lo que más me dio escalofríos, porque pues yo, te digo, fue la frase esa de ya te encontramos. Porque Sí. fue como que, te digo, le habían dejado de pasar varios años estas como Pero sí se circunstancias. mudaron lejos de donde estaba esa casa que estaba medio rara. Sí, 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 O no, sea, te sí digo, fue son varios estados, de de distancia. diferencia. Ujú. Oh, Sí, no, qué sí, raro, ahorita ya fuera del aire te comento los demás datos, pero sí está cañón. cómo habrá llegado esa entidad a atormentarla de ella. A Pues lo es mejor, como que, dices, ¿no? Que es ujú, su facilidad o su percepción por las cosas que es mucho más, ligera que el del resto de las personas. A lo mejor por eso mismo las entidades se aprovechan, ¿no? sí, porque yo O no sé, incluso, te digo, en este caso yo como que, porque no es porque como no, que estás no de es acuerdo, algo así como, ajá, no es algo así como que era parte de la casa, ¿no? sí, Como ¿no? muchos Porque, fantasmas que llegan a contar que es como que se murió ahí y ahí atormenta a las personas que van a quedarse en su casa, ¿no? sí, Esto sí era porque algo como que que la seguía existía. la entidad, de cierta forma. Sí, eso sí ya está más cabrón. Sí, te digo, tuvo un periodo bastante largo en que no le pasó nada, 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 que fue en una casa que te digo, ya después te digo dónde, pero en esa casa no le pasó nada, nada, nada. Después se muda a este otro estado ya después de muchos años de la última aparición, por así decirlo, y nuevamente bueno, volvió a tener estas apariciones. Digo, últimamente pues ya no he sabido que le haya pasado nada, pero pues imagínate, de todos modos ya con eso pues ya tienes, ¿no? Sí. Y ahorita no, ¿cómo está ella? ¿Está bien? Sí, sí, te digo, esta ¿Cómo persona se pasó? encuentra bien, incluso ya no está en ese estado. O sea, ahorita se mudó a otro estado porque está trabajando pues en una empresa, ¿no? Pero por eso se tuvo que mudar a otro estado. Pero te digo, Oh, ok. tendrá como 2 años que fue desde que se mudó de esta última aparición, que ya no le Ujú. ha acontecido nada. Ok, qué bueno. Pero sí es bastante, o sea, sí debe ser como que un calvario estar conviviendo con esas cosas, ¿no? O sea, si uno ha vivido como cosas raras, pues esporádicamente
así de una manera, pues como que pasa pues, una vez al año, pues y siente feo, imagínate estar cargando con ese tipo de entidades, ¿no? Sí, Y no, y que deja sabes que tú, son malas. pon tú que a lo mejor, bueno, es una teoría que yo tengo, ¿no? Que a lo mejor no sea la misma siempre, pero el hecho de que tenga la sensibilidad para verlas hace que en cualquier lugar las pueda ver. Y yo siento También. que por ahí a lo mejor ese es el problema, ¿no? Que a lo mejor pon tú que no es la misma entidad que estaba en la otra casa, pero pues como ella Ujú, sigue teniendo esta sensibilidad, pues puede verlos. ujú. Y se dice que, bueno, ahorita que me dijiste eso, que a lo mejor son varias, o sea, se dice que los fantasmas o ciertas entidades, pues como malas, se alimentan pues, del miedo de las personas, ¿no? Sí, Y es raro porque yo hubo un tiempo en que escuchaba mucho los videos de Dross, o sea, antes de que cambiara de formato a puros videos de terror, sí. donde contaba historias de creepypastas, historias de terror, Sí, no sé hasta si te con su acuerdas. velita y su calavera, ¿no? Que ponían en una mesa. Ajá. Y Simón. sí eran bastante aterradores. O sea, yo me ponía a escucharlos en mi habitación ya, pues, a medianoche más o menos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que yo los escuchaba y sí me aterraba un chingo, pero pues los seguía viendo, ¿no? Los seguía oyendo. Entonces, hubo un tiempo que sí, como que sí estaba muy temeroso. Entonces, no sé qué onda, pero haz de cuenta que en la pared donde está mi cama, está Ujú. como en el rinconcito a mi cama. Entonces, comparto pared con una tienda. La Sí. tienda cierra como a las 10 de la noche aproximadamente. Entonces, escucho como a medianoche, escuchando así las historias de Drossy con un chingo de miedo, empiezan a rascar la pared, pero Ay, escuchaba Dios. así como si rascaran unas uñas, o sea, Un gato yo o me la algo así, ¿no? imaginé como unas uñas largas así raspando la pared, como así. Ajá. Dije, qué pedo. Pero yo siento que era como algo que pues le llamaba la atención mi miedo, porque pues nunca había pasado nada así, jamás me había pasado nada así. Entonces, pues como que quité los videos, me fui tantito como A a la relajar, sala ¿no? ajá, y empecé a ver videos pues, de risa, ya es que esa es como que la táctica, número uno para quitarte el miedo, Sí. y regresé y ya no se escuchó nada, y hasta la fecha ya no he vuelto a escuchar eso de los arañazos en la pared, ya nunca, pero sí fue algo que yo había escuchado ya como que en diferentes, investigadores y gente de lo paranormal, que las energías se alimentan del miedo de las personas. Entonces yo siento que había algo ahí que me estaba estaba Queriendo como alimentando el picar, ¿no? miedo. Ajá. O hacerme temer más, no sé. Pero sí fue una situación medio rara. Sí, Esa pues es que también. Me incluso acuerdo ya mucho ves de. que te comentaba de toda esta cuestión de los exorcismos y que, bueno, tengo amigos que les gusta mucho, digo, ellos son más apegados como a la religión católica, pero les interesa mucho este tema, han hecho liberaciones, sobre todo, pues ya ves que uno de los referentes en cuanto a demonología es el padre Fortea y todas estas cuestiones, pero muchas veces ellos me han llegado a decir que como bien tú dices, ¿no? Estas entidades buscan alimentarse a través del miedo, de las emociones negativas, ¿no? Incluso muchas veces se dice que provocan hasta depresión o cosas así, ¿no? Pero realmente, ahora sí que si tú no les das entrada, pues aunque te puedan estar intentando, porque eso es lo que ellos hacen, ¿no? Como intentar asustarte, pero pues realmente ellos Ujú. no te pueden hacer nada, ¿no? O sea, a menos que sí, me imagino que a lo mejor una jerarquía muy, muy cabrona, pero fuera de eso, o sea, se supone que dentro de toda esta creencia que pues tú estás seguro porque pues no te pueden de alguna manera atacar ya directamente. Digo, a menos que, Sí, como ellos explican, ¿no? Que abras tú una puerta, que a lo mejor jugaste la Ouija o la cuestiones Ouija, ¿no? así. Sí, sí. Ujú. Ahorita me hiciste recordar algo que hablé en un podcast pasado y que me da mucha risa porque, o sea, conozco gente que ha hecho eso, ¿no? Porque supone que cuando se te sube el muerto es que una entidad está, pues, sobre ti, ¿no? Ujú. Entonces, dicen que una manera efectiva de alejarlos es decirle groserías, Ah, o sí, sea, sí, sí. mentarle su madre, insultarlo, ¿no? Y yo tengo un amigo que le pasaba eso seguido, un amigo de la secundaria. Entonces dice esa era su solución, porque le pasaba, pues, no seguido, pero sí le llegaba a pasar varias veces. Entonces su solución era insultarlo, mentarle su madre, y dice que sí se iba, o sea, esa entidad sí se alejaba con eso. Entonces, pues sí, como dices, a lo mejor no son tan fuertes, no son tan pesados, y se aprovechan del miedo, pues, para hacerte más daño, ¿no? O no sé. Entonces, si tú le estás diciendo groserías, pues es como una forma de decirle, pues no me das miedo, ¿no? O sea, como que
Sí, no, es pues, como que te reto. No, no te no sé, reto porque ahí sería cabrón, pero sí es como que sí, no hay temor, ¿no? no estoy cayendo en tu juego, no sé, algo así, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. esa es una manera como que, pues, de alejarlos y se me hizo muy cagado ahorita recordarla y saber que, pues, a lo mejor muchas entidades no son tan fuertes como podríamos imaginar, ¿no? Sí, no, porque uno a veces, yo creo que muchas veces también son como residuos de energía, ¿no? O sea, porque no es lo mismo a lo mejor como tú mencionas la aparición de una persona que a lo mejor pues murió en un lugar, pero a lo mejor no fue una muerte tan violenta, ¿no? A lo Ujú, mejor ir a una morgue o a cuestiones así donde a lo mejor ya puedes encontrar pues seres ya con más energía más negativa, ¿no? Más bajo astral, como llegan a decir algunos investigadores. ujú. Sí, de hecho, yo creo que los cementerios son lugares más de paz Sí, que lo que se presume que son lugares donde te pueden espantar o algo así. O sea, no se descarta porque pues ahí están los restos de las personas, pero yo creo que los lugares donde realmente está la vibra pesada y realmente se puede quedar la gente vagando ahí son los hospitales, la gente sí. donde muere, bueno, los lugares donde muere la gente, ¿no? O como dice la morgue, ¿no? Porque pues, estuvieron ahí recientes a su fallecimiento, ¿no? Entonces, como que toda esa energía que cargan o que cargaron en su muerte, pues está ahí en esos sitios. Pero Sí, creo por que sí, ejemplo, sí. ahora tú me hiciste recordar una experiencia que igual es de las pues más fuertes que me ha pasado, yo creo. Haz de cuenta que yo estudiaba la secundaria, bueno, prácticamente estudié preescolar, primaria y secundaria en una misma escuela, ¿no? Entonces ahí me Ujú. aventé como unos 10 años, 12. Eh, y siempre, tú sabes, ¿no? Que es la típica historia de la escuela de que antes había un panteón, pero aquí Sí, pues no sucedió eso del panteón. La cosa es que se supone que se había muerto una niña, no directamente en la escuela, pero murió se supone que en clases de natación, una cuestión así, pero se supone que esta chica era como muy apegada a la escuela. O sea, digamos que era de las personas que basa toda su súper vida en estudioso. la escuela, ¿no? Entonces, fueron varias cosas. Cuando iba yo como en sexto, sí, quinto o sexto de primaria, pues en ese tiempo empezaban a salir los celulares ya con cámara. No sé si te acuerdas del W600, uno naranjita que se abría. El que le das vuelta así, ¿no? Ajá, que traía el juego de Worms, de los De los gusanitos. gusanos. Sí, Sí, sí me ese acuerdo de ese. celular, haz de cuenta que me fui con un amigo que él era un año mayor que yo. Pero pues siempre me ha gustado igual como este tema, ¿no? Entonces ya uno con una cámara era como, no, pues vamos a grabar a ver si nos aparece algo. Entonces fuimos atrás estaban construyendo como un auditorio, pero no, un auditorio al aire libre, no creas que un auditorio así grande, ¿no? O sea, como una tipo tarima de cemento y atrás el escenario. Entonces fuimos muy temprano porque como nosotros llegábamos en el transporte de la escuela, pues llegábamos muy temprano. Fuimos a grabar atrás de este lugar. Y pues yo empecé a decir mientras él grababa, no, pues si hay algún espíritu aquí que se presente, ¿no? Queremos verlo. Y de repente escuchamos un ruido y pues nos fuimos corriendo, o sea, la verdad ni siquiera nos quedamos como a ver qué pasó. Nos fuimos O si corriendo. era algo, Sí, o algo sea, si haya lógico, sido ¿no? algo bueno o algo malo, quién sabe. Pero la cosa, lo interesante es que me acuerdo que en estos celulares tenían la opción de ir frame por frame, o sea, cuadro por cuadro. Entonces, en el momento en el que se escucha el ruido dentro del video, dentro de la imagen se plasmaron como 6 rostros, pero así no un cuerpo físicamente, sino tal cual como 6 rostros, como 6 figuras humanoides, 6 rostros Ajá. humanoides. Y me acuerdo que o sea, obviamente nosotros llegamos y enseñamos el video porque pues en ese momento teníamos el video en el celular. Y pues la gente se espantó, bueno, todos los niños de la escuela se espantaron, hasta casi nos querían suspender por meterles miedo. Fue algo bastante feo, pero después este mismo amigo que fue con el que yo Pero hice ¿a este poco sí video, se veía bien los rostros? sí, Porque o esos, sea, esos celulares tenían pues, muy mala calidad, ¿no? ajá, haz de cuenta Sí, que o te sea, digo, sí se veían alcanzaban a ver. como rostros humanoides, porque es lo que te digo, no se veía como un rostro humano, se veía, no sé, güey, Ah, como 6 un ojo y circulitos, acá. Ah, ajá, pero lo curioso es que como que se les veían ojitos, o sea, como te digo, no es tal cual como que vieras una cara humana, sino que eran pero sí como, alcanzabas a distinguir sí, un rostro. Oye. sí, pero Ok. eso precisamente fue lo que hizo que la gente se espantara muchísimo. O sea, porque sí, te digo, sí tenía yo el video, digo, lo malo es que ya no, pues imagínate, ¿no? En sexto de primaria yo creo que ya la lab que tenía en ese tiempo ya ni ha de servir, pero Ujú. pues sí fue bastante complejo, pero posterior a esto te digo, este amigo
iba con otro chavo que la teoría que tengo es que igual es como muy sensible, ¿no? A todo este tipo de cuestiones. Ya íbamos en secundaria, bueno, yo iba en sexto y él iba en primero de secundaria. Entonces, te digo, tenían este amigo que era como muy sensible. De repente en una clase empezó a gritar este chavo, se va a caer, agárrenla, se va a caer. Y haz de cuenta que los niveles de que eran primaria, secundaria y preescolar estaban divididos por una rotonda. Entonces en esta rotonda estaban las tres rejas, que eran como las que dividían, y estaba pues el techo de la rotonda. Entonces este chavo afirmaba que estaba viendo una chava arriba del edificio que se iba a aventar, pero así como loco, o sea, lo tuvieron que llevar incluso a la dirección porque sí estaba muy alterado. Pero lo curioso es que le dijeron, oye, ¿sabes qué? Descríbeme cómo es esta niña. Y ya empezó a decirle, ¿sabes qué? Es así, así, así. Y le enseñaron una foto y era esta niña que había muerto. Y él dijo, ¿sabes qué? Sí es esa persona. O sea, obviamente no le dijeron que murió hasta que él dijo que Ajá. era eso. Oh, Dios. Sí, y Está, después, o sea, y no se quedó ahí, o sea, digo, ya no sé qué tanto esté relacionado ya lo que te voy a contar ahorita, pero pasó en el mismo lugar. Hubo un campamento, ya iba yo en secundaria, hubo un campamento, donde nos quedamos ahí, en los salones, pero haz de cuenta que a las mujeres, pues obviamente sí les taparon bien, ¿no? O sea, hasta pusieron cortinas y periódico para que no se viera para su salón, o sea, donde ellas iban a quedar. Pero a nosotros nos dejaron las ventanas totalmente libres, ¿no? Para que pudieras ver, o sea, para afuera. ya. Ya ves que en la noche se empañan los vidrios, y era lo que te iba a decir hace rato que me acordaste de las huellas de bebé. Ah, Haz sí. de cuenta que pasó algo similar. Pues ya sabes cómo son los chavos, ¿no? Entonces, cuando íbamos en secu fue como de a ver quién aguanta más tiempo despierto para que se le aparezca algo, ¿no? Ahora sí que estábamos jugando a ver si se nos aparecía algo. Entonces, pues pasó el tiempo, dieron las 11, las 12, y iban cayendo poco a poco los amigos de la secu, ¿no? Ya se iban quedando dormidos, hasta que llegó un momento en que quedó un amigo, yo y una maestra, que era la que nos estaba como cuidando, ¿no? Porque no nos dejaron totalmente solos. Entonces eran como entre 2 3 de la mañana. No sé si has visto los gatitos esos como chinos que mueven la mano. Ah, sí, los que están como dorados, sí. Ajá, un amigo llevó uno y lo había dejado, digamos que en un mueble ahí arriba. Y estás de acuerdo en que no se debía de mover porque no había ni aire ni nada, estaba todo cerrado. Se empezó a mover así. Pero eso les das como cuerda, ¿no? O algo Ajá, es parecido. lo que te digo, o sea, de alguna manera no había, porque dices, bueno, a lo mejor fue una corriente de aire, ¿no? Pero no había nada que le hubiera podido mover la mano. Pasa eso y dijimos, no, pues qué onda, ¿no? Qué rayos. Pero de repente lo peor fue que se escuchó así como un grito de un animal, o sea, no como un perro, como de una bestia, no sé, un animal, y la puerta que estaba con seguro se abrió. O sea, y era de las puertas esas de metal, no creas que era una de madera, de las puertas de metal que le metes llave para cerrar. Entonces se abrió esta puerta y la maestra lo vio y pues obviamente se paró a cerrarla y deja tú eso, o sea, como te digo, se habían empañado los vidrios y de repente pues estaba pasando eso del gatito, se abre la puerta, volteamos a ver y había unas manos así. No mames. Como dices tú que se ve la huella así, dices que qué Así rayos, como ¿no? si ¿De dónde estuviera salió asomando eso? ahí donde estaban, ¿no? Ajá, precisamente como cuando alguien está viendo así. Ajá. Y sí fue como que no invento, o sea, a mí no, obviamente sí me dio miedo, pero como te platico, pues ya me han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces en ese momento, pues era como que mi amigo hasta me estaba abrazando, o sea, me decía, no, por favor, no me sueltes, que no sé qué. Yo le decía, no, no, ya tranquilo, o sea, no dejes pues que te afecte, ¿no? No pasa nada. Pero lo más curioso es que, pues estaba la maestra con nosotros y la directora era su hermana. Y al otro día nosotros le contamos lo que había sucedido y a pesar de que su hermana se lo dijo, porque su hermana le dijo que ella igual lo había visto, pues no nos creyó. Pero pues sí quedó como una anécdota muy, muy aterradora. Oh, sí, sí es traumante. Y más esa edad, ¿no? Como que sí te afecta un poquito más. Sí, Y no, no, luego no. así Y de noche. aparte, como te digo que habría tenido unos 15 años a lo mucho. No, estaba chico todavía. Sí, ya de ahí Pero pues, ¿qué habrá pues... sido esa cosa? O sea, no era algo normal, no era así como que, pues, un fantasma como el de la niña, ¿no? Sí, eso es lo que te Sí digo, era que como igual que me algo sacó de malvado. onda. Porque igual te digo, hasta abrió la puerta de metal y pues tenía llave, o sea, literalmente tenía el seguro. Y de Ujú. hecho, nosotros cuando fuimos a cerrarla, ya ves que se le pone como esa ruedita, ¿no? Como para que se quede totalmente cerrada. Entonces estaba cerrada. O sea, cuando nosotros la volvimos a cerrar, estaba afuera
como esta cosa que cierra las puertas, no me acuerdo cómo se llama. El pasador. Ajá, como el pasadorcito estaba cerrado, o sea, no había manera como de que, como te digo, tenía llave. Así estuvo muy, Oh, muy, qué muy raro. cañón. No sé, estaba perturbadora tu vivencia. Lo bueno es que estabas con mucha gente. Entonces Sí, estaban no, pues porque todos los... imagínate solito, no, hombre, ahí sí. No, sí, es mucho peor. Pues quién sabe qué habrá en tu escuela o qué onda, ¿no? Porque ese tipo de cosas, pues sí, como que no son comunes. Sí, no, y te Sobre digo, todo lo ajá. de la chava, ¿no? Sí, Pero pues entonces, no murió en natación así como dices, a lo mejor sí se aventó, ¿no? O algo sí, pues a parecido. lo mejor Y pudo haber sí, sido que un suicidio o algo así. Porque lo curioso es que al que más afectaba era este chavo que te digo, al que la vio. Porque aparte de la que te conté de cuando según se iba a aventar, él la vio en dos ocasiones más. Pero tú lo veías y, o sea, a mí me tocó verlo una vez, ¿no? Después de que él había visto algo así y estaba súper ajá, asustado, o sea, no era como que estuviera fingiendo, ¿no? O sea, sí. realmente tú lo veías y sí estaba perturbado, porque decían, me va a hacer algo, me va a hacer algo. O sea, como que no sé qué tenía contra este chavo o por qué la veía más que los demás. No, pues a lo mejor tenía sensibilidad, ¿no? Y como ya O había no hecho sé, como contacto con ella, como que no sé si quería hablar con él o algo así. a lo mejor. Y a lo mejor sí murió, a lo mejor sí se aventó, sí se suicidó, porque pues se dice que los suicidas repiten la escena, ¿no? De su suicidio. No sé si habéis escuchado esa Sí, teoría. Simón, sí, sí, que como que... Supuestamente repiten lo que habían hecho No, y aparte se y se llega a supone que ver el según yo, como que no llegan al cielo, ¿no? Como que se quedan en un limbo entre la realidad, bueno, entre limbo. nosotros y el cielo. Ajá, pues quién sabe, pero sí está perturbadora esa historia. ¿Y a ti esta no te ha pasado ninguna, además de las que ya me contaste, que te hayas acordado ahorita? Mm, hubo una que no me acuerdo así exactamente cómo pasó, pero creo que también veníamos de noche y con mis papás, o sea, venía de noche con mis papás hacia la casa. Entonces, no me acuerdo si esa vez escuchamos ruidos o simplemente Ujú. entré a mi habitación así normal, pero yo clarito vi como en mi cama, yo tengo un edredón de esos como que, hace cuenta, le pasas la mano y como que cambia de color. Ajá, O sea, sí, es el sí. mismo, por decir, es azul, pero nada más como que cambia la tonalidad. Ujú. Entonces, clarito ahí se veía una huella como de zapato y se veía hundida la cama, así como si alguien se hubiera Sentado ahí. subido a ella. Ajá. Pero la huella del zapato era enorme, era como de talla 31, 32, era grandísima. Y se alcanzaba a ver como el contorno así de un zapato, así como que ese, como esa suela que tienen los zapatos viejos. Entonces le digo a mi papá, "Ah, mira, ven", y viene rápido mi papá y lo vemos, la huella ahí enorme, y se sacó de onda él. Entonces, al momento que estamos viéndola, así como analizándola, vemos Sí. cómo el colchón se levanta y la huella se como que cambia el tono, como que si alguien le hubiera pasado la mano, se empieza a desvanecer así poco a poco la huella del zapato, hasta quedar normal. Ujú. Entonces, no, pues no, quién sabe qué chingados habrá sido eso, pero sí se veía clarito la huella y cómo se levantó y se desvaneció, como si alguien estuviera borrando el rastro que había dejado, ¿no? Entonces, quién sabe qué haya sido. Porque aquí en mi casa, antes de Ujú. que nosotros llegáramos a vivir aquí, vivía una amiga de mi mamá. Entonces se mudó, no sé si se mudó por esa razón, pero su papá había fallecido aquí. Un señor ya, pues, ya mayor, un Sí. anciano. Y varios tíos lo han visto aquí. El señor, dos tíos. Y nosotros nunca hemos visto así a tal cual al señor, pero ellos sí lo han visto y lo han descrito como un señor ya mayor de la tercera edad que anda pues simplemente ahí parado. Yo obviamente no ni lo quiero ver ni quiero voltear ahorita porque sí da un chingo de cosas ahorita contarte esto, ¿no? Pero pues sí era como que en ese momento en cuando nos mudamos pues no había de otra, no era como pues venirte aquí o Sí, no es pues desde seguir que buscando quieras, ¿no? O algo. sea, fuerzas. Sí, era por necesidad. Y sí, pues esa también es como que otra cosa que pues ha pasado aquí, quién sabe si era la huella era de aquel señor, ¿no? O qué onda. Pero sí perturba saber qué cosas así han pasado en tu casa, ¿no? Donde duermes, donde vives. Sí da Sí. cosa.
Sí, yo, por ejemplo, luego he llegado a encontrar como obsidiana en mi patio. Entonces luego sí me pongo a pensar porque pues ya ves que no es tan normal que haya como este tipo de piedras. Sí, es Entonces raro. está rarito. Incluso por allá hay una leyenda, no sé si hayas escuchado la leyenda de el Jicuco, el Cerro del Jicuco. No. Está Es muy allá de interesante. Es allá, algo. esta es en Tula, no tanto en Pachuca, es en Tula, que no sé si conozcas ese municipio de aquí de Hidalgo. Está más Lo pegado, he de hecho, escuchado, allá pero con... no Es lo donde conozco está bien. la refinería y los Atlantes de Tula, ¿no? Toda esa cuestión. Haz Mm, de cuenta que este cerro está entre Tlahuelilpan, que es un pueblo que te lleva a Tula. Entre esta carretera hay un cerro bastante grande y viejo, y cuenta la leyenda que cuando es, no me acuerdo, tiene igual que ver con el solsticio o el equinoccio, es el día de San Juan que le mencionan, se abre una puerta dentro de este cerro y tú puedes acceder, y se supone que adentro encuentras riquezas, pero hay una condición, que tú tienes que acceder volteado. O sea, si tú volteas, digamos que tienes que entrar de espaldas. Si tú llegas a ujú, voltear normal, te quedas ahí encerrado para siempre. Pero lo que se me hizo curioso es que hace poquito un seguidor igual aquí del baúl me mandó una historia que es muy, muy similar, pero que ocurre en Michoacán. Entonces no sé si tú allá o hayas escuchado alguna vez también de este tipo de leyendas que yo siento que está curioso que se repliquen en varios lugares. ujú. No, yo he escuchado algo parecido que entraban, haz de cuenta, era una historia, no me acuerdo si era, la leí en un grupo de Facebook o me la envió alguien, pero ya tiene varios años, y era sobre un tipo que entró a una cueva, y fue aquí en México, no recuerdo en qué estado, pero entraba a una cueva y como que vio que había un palacio dentro de la cueva, o sea, como que había una casa ahí hecha, ¿no? Entonces dice que se encontró a un señor que le ofrecía igual dinero, pero pues a cambio tenía que dar a sus hijas, a su hijo y a su esposa, algo así. Entonces negó el tipo este y salió de la cueva. Él pues imaginó que era el diablo, ¿no? O algo parecido. Entonces salió, pero el tiempo como que se distorsionó. Salió y habían pasado como 5 años. Entonces va a su casa, su esposa lo ve y se infarta porque Sí, pues no, creía ¿dónde estabas, que no? pues, ya lo habían dado por muerto. Sí, porque dijo que también habían pues hecho su funeral y le enterraron pues, un ataúd, pero pues lleno de piedra, simplemente pues como Sí. simbólico, ¿no? Entonces este señor llegó y vio todo y ya habían pasado 5 años. Su hija ya estaba mayor y pues sí, fue algo pues raro, ¿no? Entonces, pues es una historia más o menos similar, pero igual habla de pues de las cuevas, ¿no? Que pasan cosas pues como misteriosas o algo así. Sí, que al final como Entonces que nos está, recuerda lo de las puertas dimensionales, ¿no? Que estábamos hablando que incluso puede suceder en el metro. O sea, porque sí, a uno lo no mejor sabe en como qué está, momento te quedas como atrapado, ¿no? En ese tipo de lugares. sí, sí, sí. Sí. Y a lo mejor tiene algo que ver el metro de que esté bajo, pues, metros y metros de, Sí, al de final de cuentas es como profundidad, una ¿no? cueva, ¿no? Está subterráneo. Ajá, se puede decir. Entonces, quién sabe, pero sí es extraño ese tipo de historias. Y historias así parecidas también había escuchado en La Mano Peluda hace muchos años. Entonces, sí, como que también hay un patrón o hay como que varias historias muy, muy similares, muy parecidas, de que entran en una cueva y pasa el tiempo, pues, como que se distorsiona. Pasan años, pero ellos nada más vivieron minutos dentro de la cueva. Entonces está No, medio raro eso. perfecto, Stan. Pues vamos a ir con las preguntas que nos mandaron aquí la racita que cotorrea. Ya ves que por ahí te había mandado una antes, déjame te la leo nuevamente. Nos la manda Yuyudit. Dice, Stan, ¿cuál es tu película de suspenso o terror favorita? Bueno, ya ves que son varias preguntas. Primero es, Pues no tengo tal cual una favorita, pues no tengo una que sea de, de mi agrado para toda la vida, pero yo creo que si tuviera que elegir una, elegiría Jeepers Creepers 1, Halloween de 1979, sí, me creo que sí. parece, y creo que VHS 1, serían como que esas tres de mis favoritas. Perfecto. Ahora, de las películas de horror supuestamente basadas en hechos reales, ¿cuál te ha impactado más? Basadas en hechos reales, creo que Masacre en Texas.
Digo, tal cual no pasó así como lo pasa la historia, pero está basado en la historia de Ed Gein, ¿no? Sí, del Que asesino serial. hacía como artesanías con los huesos de las personas muertas. Pero él los desenterraba, ¿no? No era tal cual sus víctimas, sino los desenterraba, desenterraba cadáveres y hacía muebles y todo tipo de artículos con huesos humanos. Entonces esa historia, pues sí, como que sí me sacó de onda en su tiempo, cuando era niño, conocer toda la verdad de lo que había detrás de Masacre en Texas, pero sí, creo que esa. Perfecto. Y también te dice felicidades por tu dedicación en cada video. Y también otra que me mandan de aquí es un grupo del Club Pachuca de seguidores, se llama Pachuca Chisputín. Me dice, ¿tienes algún equipo de fútbol favorito? Pues le fui mucho tiempo al Cruz Azul. Ajá, fue como mi equipo de cuando era muy fanático, cuando era niño, sí le iba al Cruz Azul. Y ya pues por todo lo que ha vivido esa institución, pues sí, como que me alejé un poquito del fanatismo por el fútbol. Sí, Sí, no, pero pues le es iba que al Cruz estuvo Azul. complicado. O le voy al Cruz Azul. Sí, Perfecto. Igual acá otra que nos mandan igual de ese grupo. ¿Tienes algún cantante o grupo favorito? pues favorito, así como las películas, no, así haz de cuenta, no tengo algo favorito realmente. Pero yo creo que en mi top 3 estaría 21 Pilots, los Beatles y los Doors. Sí, creo que serían como mis bandas favoritas. Perfecto. Igual aquí hay otra pregunta que bueno, ya te la había yo respondido, bueno, preguntado casi cuando iniciamos. Esta nos la manda, déjame te digo el nombre, es una chica que nos dice, primero que estaba preocupada por la situación que te había ocurrido en cuanto a los videos y quería saber precisamente qué había pasado. Mira, aquí está, más que duda, deseo que toda la situación que sucedió con su canal se esté resolviendo a su favor y de verdad espero que se encuentre muy bien de Dani Martínez. Sí, pues ahorita ya todo está relajándose. Ya como que YouTube afortunadamente puso mucha atención en mi caso y me ha asesorado en muchas cosas para que pues volvamos a estar digamos que en la programación habitual, ¿no? O sea, como que ya volver a hacer videos y todo eso. Entonces ya estamos otra vez bien. Sí, porque luego es muy complejo el Ujú. tema del algoritmo, ¿no? Que tienes que mantener como siempre actividad dentro de tu canal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Siempre tienes como que subir videos para que te recomiende y todo ese rollo. Ujú. Perfecto. Ahora, Mientras más videos subas, ahora sí que te recomiendo más. ahora te digo otra pregunta que nos llegó por aquí, que igual creo que ya habíamos hablado un poquito de este tema. ¿Tienes algún canal favorito de YouTube? A lo mejor no tanto de miedo, sino en general, ¿sigues canales? Mm, pues favorito, igual no tengo así algo favorito, pero pues ahorita he visto muchos videos, muchos canales de críticas, así como de Sergio D o del de Chivo, el de Ricardo Alcaraz, el Rock Paper Sheet. Ese tipo de contenido como que me llama mucho la atención. O sea, se me hace muy entretenido, pero creo que no podría llegar a hacerlo. Ese y pues los videos de terror, sobre todo los relatos paranormales, Ujú. así como los de relatos de la noche, me llaman mucho la atención porque como que te imaginas así todo tal cual como te lo narra. Entonces sí, como que ese tipo de canales me gustan mucho. Perfecto, pues a ver si pronto Sergio y de Chivo nos aceptan una invitación vía Zoom para que igual nos cuenten sus anécdotas paranormales. Por ahí de Chivo, de hecho, me Sí, iba a les voy a mandar decir. una para compartírtela luego a ti. Entonces ahí cuando me la mande, te la mando para que la escuchemos. Va, Y va, va. también una última pregunta, déjame la encuentro. Está por aquí. ¿Tienes alguna serie favorita de televisión? No soy mucho de series porque como que son muy, son muy adictivas y como que es difícil así de dejar de verlas y todo eso y trato como que no ver muchas para que no me clave tanto, pero en su momento me gustó mucho Breaking Bad, o sea, como que sí me impactó. Y ahorita estoy viendo Better Call Saul y sí, esa creo que es de mis favoritas o mi favorita, tal vez, Breaking Bad. Sí me gustó mucho. Perfecto.
Pues muchas gracias, Stan. La verdad que ha sido un honor tenerte aquí en el Baúl del Miedo. Creo que nos la pasamos muy bien. No sé cómo te Sí, encuentres espantado después de tantas anécdotas paranormales. pues sí, se queda un poquito de onda, más que nada porque, bueno, lo que me contaste de la niña, sí, como que me hizo sacar de onda un poquito, más que nada tu historia que viviste ya en la noche, ¿no? Con tus compañeros de clase, Sí, y eso que pues sí nos está faltó medio la que te había aterradora. contado fuera del aire, pero pues esa ya en alguna otra ocasión la guardamos. Solo les damos un adelanto de que Sí, para tiene más que ver con adelante. una secta y una persona que se creía una reencarnación de seres divinos. Ujú. Pero Entonces está ya muy, luego, muy, muy aterradora. luego se las contamos. Muchas gracias, Stan. Algunas palabras que tengas para aquí nuestros seguidores del Baúl del Miedo y también para tus seguidores que nos están escuchando y que nos escucharán posteriormente cuando se suba este video. Pues muchas gracias por escucharnos, llegar al final de, de esta transmisión. Pues ya saben que yo casi no acostumbro salir a cámara, me cuesta mucho trabajo, como que expresarme o hablar, pero pues creo que salió muy bien este en vivo. Bueno, que realmente no es en vivo, ¿verdad? Es una transmisión, pero ya lo verán como a modo de podcast. Pero creo que quedó muy bien, muchas gracias por la invitación. Me gustó la plática, me gustó los temas que expusimos. Y si se da para una próxima vez, pues adelante le damos. Y, y esperen más, pues, colaboraciones entre nosotros dos. A Perfecto, ver sí, qué vamos haciendo. ya ves que tenemos aquí planeada la de El Real. Vamos a llevar a Stan a dar un poco de recorridos turísticos paranormales acá en Hidalgo para que luego venga por acá. Claro. Pues perfecto, Stan, muchas gracias. Agradecemos a todos. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal, en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Y Stan, que bueno, tus redes ya todos las conocemos, pero también no podemos irnos sin que las digas. Claro, en Instagram estoy como tristan.terror y en todas las demás redes sociales estamos como Tristan Terror simplemente. Entonces así que vayan a seguirnos. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo es? ¿Dulces? Recuerden que yo soy Stan y también eh, Roberto Tristán de El Baúl del Miedo y recuerden que les deseamos dulces pesadillas. Pesadillas. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos, masones illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos,